Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la reencarnación. Desde siempre se ha conocido la creencia de que el alma no muere, solo se transforma. Pero, ¿qué hay más allá después de la muerte? ¿Por qué causa controversia hablar de esto? ¿Realmente todo acaba cuando morimos? Algunas personas creen que el mundo carece de sentido y que la vida humana es simplemente un proceso aleatorio y que al morir simplemente pasamos a un estado de no existencia. Otras personas, por el contrario, pensamos que la vida es un constante viaje de vida, muerte y renacimiento. Y que el ser humano no es simplemente como una televisión que se apaga al desconectarse. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos? Bien, si el ser humano está conformado por una conciencia independiente al cerebro, cuando ésta deja de funcionar, simplemente trasciende. Y esa trascendencia se refiere a un cambio de dimensión o plano existencial. Entonces, si el alma no muere, solo se transforma. ¿Sería válido pensar en el universo como un conjunto de dimensiones en diferentes planos de existencia? ¿Por qué algunas personas que experimentan experiencias cercanas a la muerte siempre mencionan el tan conocido túnel de luz? ¿Será ese túnel el camino hacia otra dimensión? Lo cierto es que diferentes religiones orientales han hecho referencia a la vida después de la muerte desde tiempos inmemorables. Religiones como el budismo y el hinduismo, que es la religión más antigua del mundo, tiene como premisa la ascensión del alma. También hay casos demostrados de niños que manifiestan recordar haber vivido en vidas pasadas. El bioquímico y profesor de psiquiatría Ian Stevenson dedicó gran parte de su vida a estudiar más de 3.000 casos de niños que decían recordar sus vidas pasadas. Durante más de 40 años documentó toda la información que los niños describían, cortejándolo con las vidas de las personas que decían haber sido. Stevenson basó sus estudios en niños de 2 a 4 años que al parecer decían recordar quienes habían sido en otra vida y decían poder proveer esos datos para que pudieran ser comprobados. Muchos de los casos de Stevenson parecen ser detonados por una muerte violenta. En varios casos recopiló testimonios y registros médicos relacionados con marcas de nacimiento y deformaciones congénitas que parecían coincidir con las muertes descritas por los niños y registradas en las autopsias de las personas que decían ser. Según Stevenson, entre los 5 y 7 años empiezan a perder los recuerdos de sus vidas pasadas. Uno de los casos más impactantes es el de una niña nacida en Pradesh, India, en 1948. A los 3 años ya le había dado a su familia datos que hacían posible la identificación de su vida pasada. Lo extraordinario de este caso es que la memoria de la niña no se disolvió con el tiempo. Cuando ella tenía 11 años, un colega de Stevenson tomó el caso y fue capaz de encontrar la casa de la persona que ella decía haber sido. Días después, la niña fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y les reveló secretos, como por ejemplo decirle a su ex esposo que tenía 1.200 rupias guardadas en una caja. En sus documentos, Stevenson describe el asombro de todos los presentes y la actitud maternal que tomó la niña con sus antiguos hijos, llamándolos por sus apodos. Este es solo uno de los muchos casos que Stevenson logró comprobar. A diferencia de Stevenson, Albert de Rochas tenía el mismo objetivo, pero con otra metodología. Pensaba comprobar científicamente la reencarnación, pero mediante la hipnosis de sueño. A principios de este siglo, Albert desarrolló un método de regresión de la memoria mediante el sueño hipnótico. De esta manera logró llegar a épocas muy alejadas de la edad cronológica de las personas, siempre dentro de la existencia actual de los mismos. En cierta ocasión se le ocurrió profundizar en el sueño hipnótico para tratar de ver más allá del momento del nacimiento y tuvo la sorpresa de que aparecía una personalidad diferente. La persona a la quien le estaba haciendo el sueño hipnótico era su cocinera Josefina, pero el personaje que surgía tras profundizar el trance decía llamarse Juan. Las investigaciones hechas por Rochas para aclarar estos datos tardaron meses, pero se pudieron comprobar muchas de las afirmaciones hechas por Josefina sobre personajes que ella ni su hipnotizador habían escuchado hablar. Luego de muchos años de investigación, Stevenson recopiló la información y evidencias suficientes
para creer firmemente en la reencarnación, pero jamás pudo formular una teoría convincente de cómo se produce la transferencia de una personalidad a otro cuerpo, al menos no científicamente. Pero su colega plantea que puede ser que el alma, el ego o la personalidad, como lo queramos llamar, sea simplemente un ente conectado al universo que es embudido en el cuerpo físico, siendo entonces la mente como una especie de antena sintonizadora.